La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Bendito sea el Padre, el Todopoderoso, el que nos da la victoria a través de Jesucristo, el Señor nuestro. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes que siempre están sedientos, hambrientos de la verdad de Dios. Queremos una vez más invitarlos a que juntos estemos estudiando las Santas Escrituras. Venimos hablando hoy una vez más sobre la carta a los Efesios. Es el mensaje del Cristo glorificado, el cual se acerca a su pueblo, al pueblo que él ha escogido allí en Éfeso, y entonces envía a su ángel a Juan, que está en la isla de Pasmo, para enseñarles el mensaje especial que va a transmitir a esta iglesia. Hemos tratado sobre el versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. A la luz de este interesante pasaje, Jesús se identifica como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, se identifica como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Hemos explicado que las estrellas mencionadas aquí se refiere exclusivamente a los pastores de cada una de las iglesias establecidas en el Asia Menor. No son ángeles con alas, son seres humanos, pero les llama ángeles porque son mensajeros. Ángel quiere decir mensajeros. Entonces, cada ministro establecido en las congregaciones son mensajeros de Dios, especialmente los que han sido llamados, escogidos por el Todopoderoso y capacitados para poder predicar y enseñar la verdad. Hemos hablado en el programa anterior respecto a los auténticos hombres que Dios ha capacitado para poder transmitir las verdades que transforman, las verdades que restauran las vidas, y por ende queremos continuar hablando acerca del escogimiento que hace Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, verso 1 en adelante, encontramos que el Señor escogió a sus discípulos, le dio autoridad y poder sobre todas las enfermedades, sobre los demonios, le dio autoridad de echarlos afuera, le dio autoridad de libertar a los cautivos, de resucitar muertos, de limpiar leprosos, etcétera. En el Antiguo Testamento encontramos una serie de hombres que Dios capacitó para ser ciertamente los portavoces en el favor del pueblo. En este caso tenemos uno de los caudillos que escogió Dios, llamado Moisés, de los cuales hemos explicado en el programa anterior. Pero en el caso de este pasaje de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1, el mensaje está dirigido al ángel de la iglesia de Éfeso. Y entonces, Juan el apóstol recibe este mensaje
lo escribe y se lo manda especialmente al pastor de la iglesia de Éfeso. Y no solamente en esta ocasión el apóstol recibe esta revelación. Vemos en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, versículo 1, cuando el apóstol declara que recibe todo lo que Dios desea que le haga saber a su pueblo, no solamente en Éfeso, sino en todas partes del mundo. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, comienza diciendo el apóstol: vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Así era la apariencia de este ángel que contemplaba en la visión el apóstol Juan. Y dice que este ángel tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, recalcando: en la visión que tiene el apóstol Juan, ve un ángel bastante enorme, bastante alto, que tenía en su mano un librito abierto. Probablemente sea el mismo libro de Apocalipsis, la revelación que le está transmitiendo especialmente a Juan. Entonces, lo ve que pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y este ángel clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, el apóstol Juan iba a escribir, pero él escucha una voz del cielo que le decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, no las escribas. Y el ángel que vi, dice el apóstol, que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y al levantar sus manos al cielo, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, y que el tiempo no sería más. Mientras él escuchaba esto, mientras él veía esta visión, dice claramente: sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dios envía su palabra a los auténticos profetas. Estos anuncian los planes, propósitos y diseños que Dios tiene para el mundo, ya sea que vengan rápido o que tarden en cumplirse. Pero de todos modos es la palabra de Dios y se ha de cumplir al pie de la letra. Entonces, en Apocalipsis capítulo 10, verso 9, encontramos que el apóstol acciona a la orden que recibe en el versículo 8. En el verso 8 declara: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Muy obediente el apóstol entonces acciona, va al ángel diciéndole que le diese el librito, y el ángel le dice: toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomó el apóstol el librito de la mano del ángel, lo comió, era dulce ciertamente en su boca como la miel. Pero cuando lo hubo comido, amargó su vientre. Una vez que está saciado de ese librito, no es que se comió el papel de aquel librito. Lo que está diciendo es que
el apóstol leyó, releyó, meditó en todo lo que estaba escrito en ese librito y procuró memorizarlo, aprenderlo, digerirlo completamente. Una vez que ha hecho esto, de meditar en la lectura que hay en ese librito, entonces recibió una orden diciéndole: Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Notamos aquí, en este pasaje que les he citado de Apocalipsis capítulo 10, desde el verso 1 hasta el verso 10, que Dios usará a los hombres que escuchen la voz de Dios. Es decir, los que se esmeran en estudiar las santas escrituras, primero para edificarse a sí mismo, segundo para edificar a su pueblo. Pero cuando el hombre estudia esta palabra para atacar y atacar aquí y atacar a otros ministerios, lo que está haciendo es que se está enfermando a sí mismo. Cuando la persona que estudia la palabra en una actitud enfermiza, mental, espiritual, va a enfermar a otros y va a destruir a otros como él mismo se está destruyendo. La palabra hay que estudiarla para edificar, para restaurar vidas, para levantar pueblos, para levantar ministerios, para que de esta manera Dios sea glorificado a través de ese hombre que él ha puesto para enseñar, para predicar y para aconsejar, para dirigir a su pueblo. Entonces, por lo tanto, cuando Dios escoge, número uno, él llama. En segundo lugar y en tercer lugar, los capacita con su palabra. Y en cuarto lugar, los envía a predicar, a enseñar, porque ya están equipados. Y así sucesivamente vemos cómo Dios de verdad se glorifica, primero enviando su palabra a su siervo Juan, y Juan después al pastor de cada iglesia que existe en Asia Menor. La carta está dirigida ciertamente a la iglesia local en Éfeso. En los programas anteriores expliqué acerca de lo que es la iglesia. Dios tiene cuidado de la iglesia locales. La razón porque Él la compró con su sangre preciosa. El Señor se entregó a sí mismo por la iglesia. Él la ama tanto. Él se pasea en medio de su congregación, sea local, a nivel internacional. De todos modos, Él es el dueño y como dueño, Él vive dentro de la iglesia. Y está ahí para consolarla, para sanarla, para restaurar las áreas que necesita ser restaurada. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y por ser cabeza de la iglesia, Él escoge los hombres o mujeres que pondrá al frente de esa congregación para administrarles el evangelio completo, el evangelio puro, el evangelio de vida, de esperanza, esas buenas noticias, pues eso quiere decir el evangelio, buenas noticias. Entonces, el apóstol Pablo, cuando escribe a los efesianos en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, según el verso 23, Pablo dice que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. No solamente es cabeza de la iglesia, esa iglesia ha pasado a constituirse ciertamente el cuerpo de Jesucristo. Y además de eso, vemos que Jesús se ha establecido en medio de ella como el Salvador principal que le ha salvado, le ha perdonado sus pecados, la está purificando con su sangre y a través de su gloriosa palabra. En el pasaje 5,
así como la iglesia está sujeta a Cristo. Esto da a entender que la iglesia no es un organismo que hace lo que le da su santa gana. Al contrario, la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Qué quiere decir? Ella no hace sus propios caprichos, no hace su voluntad, no hace lo que se le antoja, sino hace todo lo que el Señor Jesús dice en su gloriosa palabra. Por eso se llama la iglesia de Jesucristo. Es una iglesia que se sujeta al 100% a obedecer, a amar, a servir y a seguir a Jesús. Jesús mostró el 100% que ama tanto a la iglesia, entregándose a sí mismo. Primero, como Dios se despojó. Siendo Dios, no le importó ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo temporalmente para adaptarse un cuerpo con hueso, carne y sangre, para de esa manera ir al Calvario y comprar a toda esta congregación a nivel mundial que se llama la iglesia. La iglesia que él ganó con su poderosa sangre. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, fue hasta la cruz del Calvario. Ahí la redimió, ahí la compró, la lavó con su poderosa sangre y sigue lavándola con su sangre y con su poderosa palabra. Notamos esto claramente en lo que nos dice en Efesios 5:25. El propósito de entregarse a Cristo fue para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, según vemos en Efesios capítulo 5, verso 26. En el pasaje 27 de ese mismo capítulo, recuerde que estamos en Efesios. Efesios capítulo 5, verso 27. El propósito de habitar Jesús en medio de estas iglesias es, como dije al principio, para purificarlas, restaurarlas, levantarlas, bendecirlas y adornarlas. El apóstol Pablo, cuando escribe en la carta a esta iglesia de Éfeso, le dice que Jesús se entregó a sí mismo a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la calidad de iglesia que Él ama y que Él cuida y que Él está con ellos, está con nosotros. No es una iglesia ciertamente perversa, no es una iglesia destructiva, es una iglesia constructiva, posee el amor de Dios y la misericordia de Dios, posee la ternura de nuestro Dios. Así como Dios ama al pecador, la verdadera iglesia ama al pecador, pero no al pecado. Y se interesa por la salvación de la gente que no es salva, que también lleguen a ser lavados con la poderosa sangre y con la poderosa palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora bien, que nos quede claro, a los ángeles establecidos por el Espíritu Santo en las iglesias locales, Pablo les aconseja también a estos pastores, nos aconseja a todos diciendo, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Yo quiero que reflexione en lo que Pablo está diciendo aquí, a través de lo que está escribiendo Lucas en el libro de los Hechos, respecto al gran mensaje directo al corazón de los pastores, de los diáconos, de los obispos y ancianos que habían en aquella región de Europa. Por tanto, mirad por vosotros
que quiere decir manténganse puros, limpios, santos. Manténganse respetuosamente temiendo a Dios, honrando a Dios y cuidando el rebaño. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos, por tanto, velad. Es decir, manténganse vigilantes, manténganse alertas, no estén descuidados como pastores. Prepárense espiritualmente y prepárense con la palabra para que puedan administrar correctamente la grey. Por tanto, velad, acordándoos también que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas cada uno de ustedes. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. También los encomiendo a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Eso está en Hechos capítulo 20, verso 28 al 32. Entonces, a la luz de este interesante pasaje, vemos que debemos el 100% velar por nosotros mismos y después por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto. Y debemos de ser pastores, ciertamente aplicados a la palabra de su gracia. Esa palabra del Señor que tiene todo el poder para sobreedificarnos y para darnos también la herencia con todos los demás santificados que pertenecen al cuerpo de nuestro Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, apóstol y siervo de Dios por medio de Jesucristo, instruye a la iglesia de Éfeso diciendo que Dios ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué Dios ha constituido o ha capacitado y ha puesto en la iglesia a estos hombres? A la luz del versículo siguiente, que es el capítulo 4 de Efesios, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Otra versión dice, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros son 100% establecidos por Dios y capacitados por Dios. Si esto es así como dicen las Escrituras, debemos escuchar la palabra de Dios en boca de ellos. Debemos atender con lealtad la palabra que estos hombres enseñan. La razón por qué, porque Dios pedirá cuenta al oyente, a esa persona que escucha la palabra, y si no la cumple o no la obedece, entonces Dios va a pedir cuenta. ¿Qué quiere decir? Serán castigados aquellos que no obedezcan la palabra de Dios. Porque la palabra que estos hombres transmiten es una palabra que trae vida. Es una palabra que trae consolación. Es una palabra que totalmente restaura a aquellos que están dispuestos a servir, a honrar al Dios vivo y verdadero. Es bien importante. ¿Cuál es el propósito entonces de este ministerio, de estos 5 ministerios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo entonces la verdad, vamos a seguir la verdad en amor. Y así crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo el Señor, de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, bien concertado y bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si así permanecemos, entonces, entendiendo que el propósito de Dios de escribir a las 7 iglesias del Asia Menor es para corregirlos, para enderezarlos, para pulirlos, para embellecerlos y equiparlos para entrar a la eternidad, pero en pureza. Es lo que Dios quiere con usted, querido oyente, querido televidente. Dios quiere que usted se prepare si es que camina chuecamente. Dios no quiere que usted viva más así. Dios le ama tanto y por ende desea que usted viva una vida pura, una vida recta, para que tenga derecho y la bendición de gozar de eternidad a eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga poderosamente. Te invitamos a que juntos nos edifiquemos en la iglesia Roca de Luz Eterna los días miércoles, viernes a las 7:30, domingo a las 10 y domingo a las 5 de la tarde. Que Dios te bendiga para siempre. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.